Pues el tema de hoy, a ver, vamos a ver, voy a compartirlo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, el tema de hoy, podríamos decir que seguimos con nuestros 5 sentidos fundamentales y lo que veo es que las personas se quedan en la superficie de todo, a nivel empresarial, a nivel emprendimiento, a nivel terapias, a nivel crecimiento personal, que Andrés lo conoce muy bien, el crecimiento personal, a nivel espiritualidad, a todos los niveles. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué se llama entrenamiento? Simplemente porque vamos a la raíz. Si nosotros, por una razón u otra, no conseguimos ir a la raíz, evidentemente poniendo de ambas partes, aquí con la metodología, y vosotros con la parte que os corresponde. Pues hay múltiples respuestas, pero hay una básica, y es que hay un dominio, y ese dominio es por estrés, es decir, el estrés se divide en dos partes. Estrés positivo, que representa el eustrés, y te lleva a cometer unas acciones desde estos sentidos mentales o, en su defecto, de estrés. Cuando tienes de estrés, es decir, el estrés negativo, te lleva a comerte las uñas, por ejemplo. ¿Vale? Cuando tienes estrés negativo, te lleva a pensar, al hecho de que tienes ansiedad, te lleva a cometer algún acto obsesivo, compulsivo, impulsivo, válido para compras, válido para ingresar en unas formaciones, válido para tus inversiones, por decirlo de alguna manera, válido para todo. Y de esto poco se habla o se habla desde la perspectiva de ponerle un nombre de trastorno, como TOC. ¿Sí? Habéis escuchado hablar del TOC, ¿verdad? Vale. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, representa miedos, en pocas palabras. Cuando se consigue traspasar ese miedo, que es justamente lo que está pasando con el concepto base, hay un miedo detrás de infundado, preinfundado, y es que no es tuyo ni te pertenece, pues cuando se consigue verdaderamente traspasar esa línea, ahí empieza el mundo de luz, color y fantasía, verdaderamente. Pero os quiero comentar un poquito, mostrar más bien algo personal, para que entendáis a qué grado pueden ir los miedos. Miedo al éxito, miedo al rechazo, sentir culpa, sentir vergüenza. Todo ello deriva en cometer una acción obsesiva, compulsiva, a través de las compras. En este caso estamos hablando de mentalidad financiera, ¿sí? Compradora. Vas comprando una y otra vez sin tener coherencia, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Por toma de decisiones totalmente incoherentes y desalineadas. ¿Quién opera? El ego, el miedo. El ser humano opera por dos fuerzas, miedo o amor, ¿sí? Principalmente, después hay más. Y yo en algún momento de mi vida, os lo muestro, si doy con ello, que lo puse por aquí. Aquí está. Esta foto yo la tuve, fue un juego, verdaderamente. Fue un juego, ¿sí? Donde yo dije, pues me voy a tomar una foto. Años más tarde, y está como micro anécdota, es importante porque
pasa mucho a la orden del día. Años más tarde, ciertamente entendí que yo estaba en una cárcel mental, mi propia cárcel mental, que por múltiples razones me había creado o había permitido que me crearan. También cierto es que mi vida fue extremadamente traumática. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ciertas edades, cuando eres niño, ¿sí? No tienes uso de razón, no tienes ese sentido común por el cual estamos operando aquí, en la sala. Entonces, cuando tomamos una decisión para bien o para mal, positivo o negativo, pues no nos damos cuenta al instante. Después pasa el tiempo, y ahí entendemos que, espérate, primero lo hago, después veo los resultados. Es decir, concepto base. Primero os ponéis a escribir el concepto base, después vais a ver los resultados. Se cruza la barrera, ¿sí? Entonces os pongo esta foto como representación de que no me acuerdo ni cuántos años tiene, es la antigua, 7 o más. Os la pongo como representación porque no nos damos cuenta cuando hacemos cosas, nos lo tomamos a juego y decimos, bueno, pues bien, no. La respuesta es no, no es un juego. Y sí, que lo decimos mucho, hemos venido a jugar verdaderamente, juguemos a ganar y a salir de esta cárcel mental que cada uno se crea. Es decir, viendo la foto, puede no parecer mucho, y esto es importante que lo entendáis porque es válido para el dinero, para los miedos, para la vida, para las finanzas, para el éxito. Hace parte de esa fórmula, ¿no, Andrés? La cual decías tú con el miedo al éxito. Cuando tú veas una historia, situación, fotografía, lo que sea, algo que se ha comprado el otro, que estamos hablando de finanzas en esta ocasión, tú vas a verlo con tu propia percepción. Pero es que mi recuerdo de esta foto es totalmente diferente porque yo lo veía al revés. Yo estaba dentro, sentía, es decir, esto es una caja, me metí yo para tomar una foto a modo juego, a modo recuerdo, pero desde dentro se ve totalmente diferente. Se siente totalmente diferente. Y a pesar de que aquí, entre estos barrotes, por decirlo, hay un espacio. ¿Qué pasa? Que a mí me faltaba el aire dentro. Es decir, me daba claustrofobia y verdaderamente yo no estaba encerrada. ¿Sí? Entonces os comento esta micro anécdota que la tuve bueno, no era un museo, o sí, era como un museo. Simplemente para que sepáis de lo que hay en la cabeza de una persona cuando trata de miedos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se pueden derribar? ¿Por qué están, aquí sí voy a decir una palabra que no me gusta, fea, ¿sí? Difícil, porque nos centramos en la abundancia, sí, pero esa abundancia está relacionada con la mente, con el fundamento, entendiendo que todo empieza por ti y todo parte por ti en relación con el creador, que ya lo decimos, a imagen y semejanza de Ein Sof, la conciencia divina de todo el universo, pero es que esa fuerza habita en ti, pasa inevitablemente por tu mente y por múltiples razones se transforman en diversos comportamientos. Es decir, entramos en una serie de adicción de comportamiento, que hablamos el otro día también de adicciones. Como obsesiva, compulsiva y, claro, compradora. Tú te vas, compras, gastas, no te das cuenta, no tienes orden con tus finanzas, entonces nada te funciona, tu emprendimiento no te funciona, no te pones a escribir lo que tienes que escribir, las deudas no se van, y aquí es donde
yo la llamo manifestación volada. Porque si hablamos de manifestación, tú puedes verdaderamente manifestar la realidad de tus sueños, esa vida deseada, cuando te hayas quitado esa cárcel mental. Duele, lo sé, pero es que lo tenía que decir. ¿Por qué? Porque no es uno propio, es el ego. Aquí, por todo ruido que hay fuera, las personas dirían, te lo hemos dicho, ¿no? Mucho, mata el ego. No se puede. Te tienes que hacer amigo de él para que pues, tenga un resultado positivo. Tienes que volverte coherente. Es lo que se hace con Despierta tu supraconciencia. Te vuelves coherente. Porque si tenemos esta serie de cositas, ¿sí? de bolitas, que las voy a decir una por una hora, y ese miedo al éxito, y ese destrés, y esa ansiedad, pues evidentemente no hay coherencia. Entonces no opera la conciencia, menos la supraconciencia, y sí opera el ego y el miedo. ¿Por qué se da eso? Hay muchos factores y estos son los más principales, más habituales en cada persona. Primero, nos vamos al punto de vista que lo llamarían emocional. Por cuando no es que sea emocional, porque es energético. Una emoción, sabemos que es emotion, energía en movimiento, pero se traduce y se transforma a culpa, vergüenza, orgullo como mínimo y muchísimas más. Aquí os quiero ya quitar un poco de confusión y mitos. Y es que están hablando mucho, lo sabéis, ¿no? Acerca de, ¿cómo se llama? La escala vibracional del doctor Hawkins. Está muy bien, buena herramienta, no obstante, insuficiente. ¿Por qué? Porque se han encontrado hasta a la misma vez, operando a la misma vez, 500 emociones. ¿Sí? Entonces, esa escala habla desde la vibración de cada emoción, cuál es más elevada y cuál es más baja. Entre medias, cuando una persona no encuentra respuesta a su problema, y a mí por una razón u otra me vienen ese tipo de personas, tanto como alumnos, como mentorías, como todo, doy con ese tipo de personas, es porque entre medias de esa escala hay otras emociones, las cuales pues no se hacen públicas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es energía. Y esa energía habita en el interior de las células de cada ser humano. Y cuando digo las células, hago referencia al cuerpo físico y después todo lo que engloba, que lo hablamos en la supra. ¿Cómo descubrí de que es decir, hay muchas emociones, pero estas son como las más pesadas? Y la historia no es fácil, desde la perspectiva de que yo no tuve conciencia de ello, siempre decía, estaba bien, hacía más, me divertía, como lo de la foto, ¿no? Me iba pues que sí a museos, que sí a pues, también mi época de discoteca, evidentemente cada uno tuvo su época. La cuestión es que yo entré en un trabajo personal muy profundo, llevo años con él y simplemente hice una meditación, ¿sí? Entonces quiero ya poneros en preaviso que cuando llegue el momento vamos a hacer meditaciones e hipnosis para llegar a esta parte también. Esta información resulta que está arraigada en el trasfondo, cuando digo de las células, abarca psique, mente y todo lo que os imaginéis. Porque nuestro cerebro ya sabemos que está dividido por partes, entonces a saber dónde y qué neuroasociación se ha hecho. Yo en mi caso había hecho con el dinero una asociación la cual no era mía ni me pertenecía, porque fue a través de lo que mi padre había hecho, para ser más honesta. Entonces yo había visto una serie de circunstancias relacionadas con el dinero, por tanto
la simple palabra sería que sentí vergüenza ajena. Por sentir esa vergüenza ajena, yo dije, rechazo el dinero. Mi energía lo dijo. Entonces, claro, pues no me daba cuenta, era pequeña, esa información se quedó anclada. Entonces, ¿cómo se llegó a ese trasfondo tan muy arraigado? A través de hipnosis. Por eso implementamos hipnosis, por eso implementamos diversos tipos de meditación, teniendo presente que meditamos todos los días 24/7. Ahora mismo estáis prestando atención, entonces es un tipo de meditación. La meditación a la cual me refiero es para entrar realmente en ondas teta, ¿sí? Y entrar en el trasfondo del subconsciente y del inconsciente. Si no, no hay forma. ¿Cómo se manifiesta? A través de, que hablamos el otro día, del orgullo. La culpa está relacionada con la falta de merecimiento. Cuando por una razón u otra no nos ponemos a hacer una planificación, motivo X, hay una emoción de carga, en este caso de culpa y no merecimiento. ¿Vale? Entonces, se tiene que traspasar la barrera sí o sí o sí. ¿Cómo? Con una firme decisión. Si tú te dices a ti, ¿no? Tenéis ya las herramientas. Es a las 8:50. A las 8:40 ya estoy en sala. Ejemplo. Si te presentas porque has quedado con una amiga a tomar un café a las 4:20, tú a las 4 estás. Esto es súper importante. La gente lo toma como, ay, bueno, soy puntual o no. No, le estás dando una información a todo tu ADN, a tus dos hemisferios, de hecho, a la misma vez. ¿Sí? Y la persona se lo toma muy a la ligera. Es que es el mayor problema para mí desde mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Evidentemente relacionado con estas tomas de decisiones incoherentes, las cuales provienen del ego. Incomodidad y evasión. Cuando tú no te quieres poner a hacer un concepto base, y os pongo este ejemplo porque evidentemente es el que tenemos a mano, que así podríamos seguir poniendo ejemplos, es porque se está evadiendo algo. Cuando, Andrés, por ejemplo, no te estoy señalando, pero como has dicho, yo lo tengo hecho a medias. Cuando tú estás, yo, quien sea, interrumpiendo un trabajo, un proceso y se deja a medias porque ha surgido otra cosa, se está evadiendo. Hay un patrón de evasión, el cual evidentemente te provoca una incomodidad. Y si te provoca una incomodidad, claro está, pues dices, no voy a salir. Bueno, pues el truco está en traspasar esa barrera para hacerse amigo del ego. No lo podemos tener a contra nuestra, ¿sí? Porque nos va a llevar por donde él quiera y así, si sigue la línea, ¿sí? Salir de esa mentalidad obsesiva, compulsiva, que las personas no la asocian. Piensan que la parte obsesiva compulsiva es solamente cuando haces algo de más o algo constantemente y por cuando verdaderamente no. Este tipo de mentalidad me atrevo a decir que mata las finanzas, literalmente. Cuando digo la finanza me refiero a una verdadera abundancia, ¿sí? Coherente, consciente con quien tú eres, de permitir que el flujo energético baje y llegue a ti, simplemente que baje, tú eres un canal, pero hasta no terminar con todos estos, uno no se puede convertir en un canal. Por eso estamos haciendo este proceso para así, evidentemente, conectar con las finanzas y conectar con esa venta y que haya más y que os llegue el flujo y energético y todo. Pero se tiene que tomar conciencia de lo que hay. Después, competitividad. Las personas a día de hoy son súper, hiper, mega competitivas.
Están compitiendo a cada rato con alguien y he visto una foto y en TikTok y mira lo que me han dicho y mira lo que me han hecho y si el otro tiene más, yo voy y hago más. Tú tienes que hacer lo que te corresponde a ti. ¿Cómo se descubre? Con autoconocimiento, es la palabra. Constante. Y aquí ponemos la parte contraria, el pero. Las personas piensan que ese autoconocimiento es un día sí, otro no, a veces tengo que parar, otra vez resulta que no voy a parar. Y una cosa es parar y otra cosa es tomar un descanso de ese autoconocimiento. Porque verdaderamente el descanso como tal no te lo estás tomando, es vida. El proceso se le llama vida y estás en autoconocimiento y autoaprendizaje todos los días, si es que estás de forma coherente. De lo contrario, estás en autodestrucción todos los días. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa esto que voy a decir, por favor, llevároslo. Yo el día que lo comprendí dije, wow, si en cierto modo he permitido que me autodestruyeran o he tenido el poder de autodestruirme, te aseguro que tengo el poder de auto-reconstruirme a todos los niveles. Físico, mental, emocional, espiritual, energético, a nivel de corazón, a nivel alma, a nivel relaciones, a nivel finanzas, a nivel ser próspera, ser exitosa, a cómo me veo, cómo me preparo, cómo me alisto, cómo estoy en un espejo, cómo me hablo, cómo me comunico con los demás, conmigo, cómo trato, cómo cuido. Y la lista sigue. En resumidas cuentas, si he tenido el poder de autodestruirme de una forma u otra, porque lo haya permitido yo por conciencia o inconsciencia, también tengo el poder con autorresponsabilidad como adulta, adultos, que somos, ¿no? Que cada uno es, pues está el poder de autorreconstruirse. ¿Vale? Así se elimina la competitividad. No tienes que tener competencia con nadie ni con nada, tú tienes tu propio proceso de vida. Pero la diferencia está en que en ese proceso de vida no te tienes que quedar de decir, es que me ha surgido. Van a surgir. A eso se le llama ruido mental. Y está muy relacionado con la obsesión, de una forma u otra, negativamente hablando, porque ese ruido mental se resume a rumiaciones. Rumiaciones mentales. Es el pensamiento, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por eso todo el procedimiento es muy amorosamente, se baja de forma muy espiritualmente al corazón, que es el que no miente. El que sí sabe lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y cuando digo bajar al corazón no es ser emocional, es ser coherente. A la misma vez, operando con el cerebro y de decir, espérate, cerebrito, no te voy a poner en mi contra porque sé que por dolor no vas a hacer nada. A tu cerebro, la parte primitiva, no le gusta que le transmitas dolor. Pero sí te voy a autoeducar. Nadie nos ha autoeducado ni nos ha enseñado siquiera de cómo funciona nuestro cerebro. Aritmética sí, pero a mí no me ha servido de mucho. ¿Vale? Entonces nos interesa cosas prácticas. Luego, dentro de la competitividad también que sepáis que la competitividad, más que un acto o un hecho en sí en cuestión, es una energía muy oscura y proviene del oponente, es decir, del miedo, del ego, de lo que en hebreo llamarían, ¿no? Una palabra que a mí no me gusta, que es Satán, que es el oponente, es la reactividad. Tú sí estás siendo competitivo, es decir, puedes tener competencia, sí, pero sana. No de decir, voy a ir por encima del otro porque tengo que ganar al otro. No, tú tienes tu proceso. Ahora,
Otra cosa es que se confunde dentro de la competitividad el autodominio. Tú te estás autocontrolando, tú te estás poniendo tus límites, tú te estás diciendo a esto sí, a esto no. Esto lo paso por alto, esto no lo paso por alto. ¿Vale? Entonces, todo depende de cuándo, qué y en qué circunstancias. Pero sepan que competir con alguien o contra alguien no es sano, simplemente te lleva a ese poder operante falso, que hablamos del que dijimos que está cayendo el falso poder. A eso te está llevando. Entonces, tú lo haces por ti, porque tienes tu misión, tu visión, tu propósito. Y ya. Posteriormente, para seguir entendiendo por qué el dinero no se queda con una persona, por qué no se consigue hacer el concepto base, por qué las deudas siguen, por qué no se puede uno poner a planificar algo lo más mínimo, por qué se toman decisiones incoherentes, lo cual afecta de una forma u otra a tus finanzas. ¿Por qué no se consigue salir de las deudas? También pensamientos obsesivos y apegos. ¿Qué significa esto? Los pensamientos obsesivos es como tengo que hacer más, por ejemplo, todo hacia afuera, y se representan a través de diversas adicciones, es decir, nada, ningún punto extremo es positivo. Esto es lo que quiero que entendáis de aquí. Hablamos de la flexibilidad, la mentalidad, perdón, de rigidez y la flexible. Entonces aquí hay muchas personas en este punto que se van a juegos, adicciones, vicios, que hemos hablado de dónde viene y proviene cada uno, pero se manifiesta muchísimo a través de ludopatía. ¿Ludopatía qué quiere decir? Ludopatía, si sabemos que son el tema de los juegos, ¿sí? Pero también se representa a través de las compras. ¿Cómo? Ropa, zapatos, tengo quizás un montón de bolsos y me voy y me compro más. Tengo un montón de cremas porque me apasionan las cremas de cara, me gusta el cuidado, es para mí que los hay, que lo ponen, ¿no?, como un innegociable, pero es que se llenan su vitrina de cremas. ¿Qué necesidad hay? ¿No? Entonces, que eso lo puedes hacer cuando tengas el poder adquisitivo, si quieres y demás, sí, pero mientras tanto, ten presente de lo que tienes que hacer de forma totalmente coherente. Nada que te lleve a algo como una obsesión, ¿no? De decir, me compro más, me hago más, voy hacia afuera más y todo más es lícito. Otro ejemplo con este punto pasa mucho con apegos. Cuando hablamos de apegos, aquí trata de todo. Es ejemplos del día a día tontos, cotidianos. Pues mira, tengo un vaquero con etiqueta y no me lo pongo, pero es que no lo voy a soltar. Y lo tengo ahí y porque sí, ¿no? Otro ejemplo, en el emprendimiento pasa mucho. Yo personalmente, por ejemplo, sí, con Vida en Expansión, ahora es Vida en Expansión, desde hace años es Vida en Expansión, pero antes, dentro de Vida en Expansión, que ya sabemos que está el Instituto Pendulo de Hebreo y Cábala, antes estaba Ediciones Gimel, que sigue estando, y estaba Una caricia para el alma. Pero ¿qué pasa? Que tenía otro nombre y otra estructura y no lo llevaba tanto por la parte de neurociencia y cábala porque todavía estaba yo con mis revelaciones, mis investigaciones. El caso, lo que quiero decir es que si yo me hubiese quedado, esto ya lo hemos comentado, pero no tan a detalle, con esa estructura, se hubiese quedado obsoleta, sí, pero realmente el mensaje detrás es que hubiera habido un apego. Entonces, los apegos no son buenos a nada, ni a cosas, ni a emprendimientos, ni a objetos, ni a nada. ¿Por qué? Porque tu emprendimiento eres tú. Lo que estáis haciendo aquí es fortaleceros
para esas finanzas, para ese emprendimiento, para ese infoproducto que vais a crear, para organizar vuestras finanzas desde múltiples perspectivas. Entonces, aquí estáis entendiendo de que tú eres tu empresa. A tal nivel que tú crezcas y abras y expandas tu mente, tu energía, tu vida, literalmente, así van a crecer tus finanzas, ¿sí? Entonces, todo ello está relacionado con el apego y el desapego. Por tanto, os invito a que realicéis las prácticas del desapego y autocontrol, Rocío. Vale. El tema de ludopatía, volviendo a ello, quiero decir, he puesto ludopatía por el hecho de que es lo que más se manifiesta y la persona lo tiene en silencio. ¿Qué significa? Ludopatía es, no solamente voy a un casino o juego cartas o tal, no. Lotería. Hay personas que piensan y dicen, es que yo quiero que me toque la lotería. Si tú te pones desde esa perspectiva de quiero que me toque la lotería, tal cual, te está cerrando a tan solo un canal de abundancia y tú no sabes de dónde va a venir. Sabes que estás haciendo tu parte de trabajo, sí, pero te abres a la misma vez, te expandes. ¿Que puedes echar la lotería? Obviamente. Pero no te me pongas de modo obsesivo, que les pasa mucho a los chicos que están con el tema de fútbol, que aquí en España la llamamos la quiniela. Les pasa mucho de una semana, otra semana, otra semana, otra semana, y una y otra vez. O compras semanalmente de Amazon, por ejemplo. Esa es la parte de lo que más visiblemente está y no se habla de ello. Dentro de este punto, obsesivos, compulsivos y apegos, estamos haciendo referencia, que tiene diversos nombres al modo de trastorno, de cosas, muchas cosas, acumular, 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 acumular. Todo eso es porque hay un pensamiento detrás. Pero es que ese pensamiento obsesivo, tan negro, tan oscuro, esos miedos infundados, preinfundados, que no son tuyos ni te pertenecen, te llevan evidentemente a tener un desorden y un desajuste energético y el cual de una forma u otra afecta o afectará en un tiempo a tus finanzas y más temprano que tarde. Después, ¿cómo más se manifiesta la toma de decisiones incoherentes y el amigo, el ego? Porque sí, el amigo, el ego, más bien, cuando digo, y esto lo desgloso muy bien para que no se malinterprete, el ego es un amigo desde la perspectiva de que no lo quieres como enemigo. Te aseguro que no lo quieres como enemigo. ¿Visteis la foto? Esa foto era porque yo decía, pues yo no opero desde el ego. A ver, no operaba desde el ego, pero tampoco con él. Entonces, él me autodestruía. Entonces, digamos que le estás dando un mensajito a ese ego que está personificado, es una parte de ti, de una manera a la psicología inversa, digamos, para que se pueda entender, ¿sí? Y decirle de forma totalmente coherente y entendible, de mira, amiguito el ego, ni te quiero ni te dejo de querer. No vas a operar tú por mí y te vas a quedar tranquilito en el sitio que te corresponde, porque sé que no te puedo ver, ¿sí? Sé que no me puedo alejar de ti porque eres una parte de mí, pero me vas a dejar a mí hacer las cosas, ¿sí? No vas a operar tú por mí. Básicamente esta sería como la conversación con el amigo del ego para que no se vuelva en tu contra. Si se vuelve en tu contra, es súper autodestructivo. Y ya no es que no te funcione el emprendimiento, el negocio, las finanzas y demás. Tu vida se destroza. Así que el tema de hoy es importante. ¿Cómo más se automanifiesta? Ay, todo un tema.
Aprobación. Vaya por Dios. Mira, estábamos hablando del miedo al éxito. Las personas dicen, es que tienes miedo al éxito, entonces tienes miedo a ser visto. Vale. Pero está la contraparte, que quieres constante, una y otra vez, aprobación, inconscientemente, de otros. ¿De qué? ¿De quién? ¿Por qué? Bueno, eso es todo un tema. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de esa falta o más bien necesidad de aprobación? Ya vamos a tener la estructura también, pero antes os quiero como un poco poner en preaviso. ¿Cómo tú te puedes deshacer de ella para siempre? Trabajando en ti, evidentemente, y teniéndote como prioridad. Es decir, tu vida importa. Esto es lo que siempre digo. Tu vida importa. No postergar. Romper e interrumpir el patrón de la postergación. ¿Por qué? Es grave. O lo matas o te mata. Y es que esto a la gente no le gusta cuando le dicen las cosas claras. Pero es que es así. Es o lo matas o te mata, literalmente. ¿Cómo te mata? Te mata muy lentamente, te mata en vida, después estás sufriendo, después resulta que no sabes que te pasa algo, no entiendes por qué, empiezas con estrés, empiezas con más ansiedad, empiezas con ya los ataques de pánico, empiezas con fobias, empiezas después con todos esos patrones antes mencionados, que hemos hablado hasta ahora de ello, todo ello repercute en toda tu vida, relaciones, familia, comunicación, lenguaje, etcétera, y evidentemente en tus finanzas y en tu negocio. Lo podemos resumir, ¿os acordáis de la primera clase? La rueda de la rata, exacto, esa es la rueda de la rata por aprobación continua, constante por parte de otros, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es trabajar en ti, sabiendo y entendiendo que vas a hacer las cosas porque sí, porque tú lo quieres, porque te lo dice tu corazón, porque te lo dice tu espíritu, porque tú lo vales y punto. Ah, y ahora te van a venir los inteligentes de turno, que los hay muchos, ojo, no estoy juzgando, pero simplemente tengo que ser clara y muy transparente de ¿y quién te crees? Que lo hemos hablado, ¿no? De que te crees demasiado, ¿qué tal? Es que da igual lo que hagas en esta vida, siempre vas a tener opiniones ajenas. Entonces, lo importante es que tú no estés a expensas de pues, lo que te digan y hagan los demás, por esa necesidad de aprobación. Y después de la necesidad de aprobación, resulta que, claro, dice, pues la tengo o no la tengo. De una manera u otra resulta que yo, inconscientemente, ¿no? Es una combinación entre energía, porque es emoción, energía, movimiento, entre energía, entre pensamientos, entre resulta que tengo la necesidad de ser visto de una forma, y aquí mucho se está hablando fuera del mercado a día de hoy de si a ti lo que te pasa con el miedo, con el tema de la venta, ¿no? Emprendimientos, que para mí no son emprendimientos conscientes, porque si se está atacando desde, pues, alguna forma, ¿no? De que lo que tienes es miedo a ser visto, puede ser, pero también, por otro lado, el comportamiento extremo te lleva a un llamado de atención, como si fuese berrinches, como si fuese niño chico, bueno, chico, pequeño, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad continua y constante de validación externa. Esto está relacionado con las necesidades humanas, que entraremos en todas en detalles cuando corresponda. ¿Vale? Entonces, aquí entra, como decimos aquí, en España, ni tan mucho ni tan poco. Otra vez, coherencia. Todo esto, lo que estamos viendo, ¿sí?
Es decir, es porque se opera por incoherencia. ¿Cómo más podemos deshacernos? ¿Sí? Porque, claro, decimos, ya me deshice de todo. Ya resulta que yo no necesito aprobación de nadie. Ni el llamado de atención no lo tengo. No me importa lo que digan los demás. Sé que me importa solamente pues mi vida y de mis allegados. Muy bien. No tengo ningún trastorno obsesivo compulsivo. No tengo ninguna adicción. No estoy compitiendo con nadie. Me autotrabajo y no huyo, no estoy haciendo el estado de evasión. He roto todos los patrones, no tengo culpa, no tengo vergüenza, no tengo nada. Pero todavía, de una forma u otra, pues ni el emprendimiento, ni las deudas, ni las finanzas, ni nada se está dando como uno verdaderamente quiere. Primeramente, llegados a este punto, aquí es donde profundizamos más y es cuando digo que nada está desligado de nada y que todo está operando a la misma vez, físico, mental, emocional, energético, espiritual. Primeramente debemos de entender que si nosotros nos abrimos a recibir, nos abrimos a verdaderamente sanar esas finanzas, porque por muchos programas de manifestación, y yo también los tomé, Rocío, tú lo sabes, por muchos programas de manifestación que se tome, oye, pasa lo que sea. Y ya lo hemos dicho, acabas de hospitales en vez de... Sí, de esto no se habla, pero detrás hay una guerra, la palabra es guerra financiera, energética, espiritual. ¿Tuya? No, no como persona. Energética, de todas las energías a la misma vez, sí. Y ojo con lo que voy a decir, que a muchos, pues, puede que tengáis conocimiento, puede que no. Aquí es donde se sale un poco de los sentidos humanos, por decirlo, de los 5 sentidos comunes, lo que es visible, pero vaya que existen otros reinos, vaya que existen otras cosas, es decir, otras energías, otras entidades, otras cosas que no están visibles ante todos los ojos humanos. Están visibles ante personas que tienen la capacidad de lo que se le llama extrasensibilidad. ¿Sí? Lo que algunos llamarían dones talentos, pero déjame decirte que tú también los tienes porque has nacido con todos los dones y talentos. A esto, para que suene bastante coherente, que es así, se equivale a que no tienes 5 sentidos para poder ver, sentir, escuchar, oír y identificar verdaderamente, es decir, espérate, cuando hay algo y no le encuentro el sentido, ¿dónde está? ¿Sí? Puede ser relacionado con que tenemos muchos más sentidos, encontrados hasta científicamente, para los más curiosos, hasta 36, ¿sí? Encontrados hasta científicamente a día de hoy. Entonces, dentro de esos sentidos es que hay otros mundos, hay otras energías muy oscuras. Están las energías positivas, están los angelitos, sí, bonitos angelitos, pero es que está la contraparte también. No son fábulas, ¿sí? Ahora, también es verdad que hace falta muchísima coherencia y discernimiento para no entrar en esa parte, porque, ¿verdad? Donde te centras se expande, por un lado. Por otro lado, tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, simplemente es abrirse, ¿sí? Abrirse a eliminar esa guerra, porque esa guerra espiritual, aunque sea que no es tuya, pero ¿quién está involucrado? ¿Qué parte de ti? Tu alma. Tu alma tiene información. Y dice, sí, he hecho todo lo posible y hago y más hago y no se va el amiguito, el ego. No, no se va a ir porque está involucrada tu alma. Y tu alma es la que verdaderamente está sufriendo, junto con lo que conlleva alma, ser, espíritu, sí, su esencia, su propia esencia. Y por esto tenéis la supra. Para terminar con
toda esa parte, esa carga tan oscura. Y en este punto se le llama también virtuales, es decir, son otras partes de vosotros, ¿sí? De mí, todos los tenemos a la misma vez, por lo que pues evidentemente se hace falta mucha claridad, muchísima claridad. Ahora, aquí cuando hablamos de guerra financiera espiritual, estamos hablando de que está relacionada con la parte generacional. Ya estamos entrando en transgeneracional, ¿sí? Ciertamente hay muchas personas, y es hoy mismo, hoy está pasando, que lo puse en el grupo, de hecho. Vale, el día 10 de dentro de unos días, es decir, en 10 días, vamos a entrar en un eclipse solar, pero es que hoy en concreto estamos en lo que se le llama astrológicamente Cazimi de Leo. Y las personas místicas, energéticas, espirituales, yo soy muy mística, entre comillas, muy espiritual, pero dirían, no, si es que es Mercurio retrógrado. Y es que es Cazimi de Leo. Y es que el eclipse está y la luna nueva está y claro, todo ello afecta y entonces me está dando todo ese ruido mental y estoy luchando conmigo. A ver, mi vida hermosa, esa es otra parte, sí, es energía, se está moviendo, pero no tienes que centrarte allí de decir, es que, pues si tengo este ruido mental me quedo en la cama, ¿no? ¿Vale? Es súper importante que esto se tenga presente. No por ello, voy a esperar a que la vida haga así en un chasquido. No, la vida sí va a hacer un chasquido de dedos, va a operar a favor contigo, por y para ti, cuando tú amorosamente le digas a la vida, ok, tomo acción, después veo resultado. Es así. La vida quiere eso. Y ojo, que a Dios le gusta muchísimo la responsabilidad, el orden, la autoeducación y la autodisciplina, porque todo ello se transmite en autovalor interno. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos dolor, mucho dolor, falta y necesidad. Estos dolores no son los típicos, no son esos dolores visibles. Me voy a poner a mí, por ejemplo, y es fuerte lo que voy a decir. Otra vez me acordé a través de una meditación y tenía 2 años cuando yo pedí, es decir, comida, básicamente pedí comida. Mi historia de vida no te digo, es de otro mundo. Entonces, pedí comida y bueno, como me dejaron sola desde la cuna, yo pues me había cogido y me fui al parque, al ladito, y me puse a comer tierra, literalmente. Jugando o sin jugar, estaba comiendo tierra. El caso no es el hecho en sí, de que estaba comiendo tierra, que me había manchado, que como, que tal, que me había visto. El caso es que en mi inconsciente, esa falta, es decir, es simple, sigues el hilo. Tú pides algo en concreto, no se te da, entonces tienes una falta, una necesidad, te provoca un dolor, el cual ya te traumatiza de por vida. Bueno, pues detrás de ese dolor, el mensaje es que afectó a las finanzas por toda una vida. ¿Cómo llegué yo a esa memoria? ¿Y cómo se llega a esas memorias tan profundas? A través de hipnosis y terapias regresivas y meditaciones. Porque si no, es que no hay herramienta en el mundo habido y por haber para que llegue al trasfondo de tu psique. ¿Vale? Entonces, se puede llegar acordándote, dice, sí me acuerdo, pero es que ¿y si no te acuerdas? Porque es algo que se pasa al inconsciente, entonces pues de ahí, ¿quién te lo
se lo va a sacar. Son esos bloqueos que se transforman en bloqueos energéticos. ¿Y por qué? Porque cuando hay un rechazo de algo en concreto, tú pides algo y no te lo dan, como fue mi caso en esa ocasión, no porque no me lo hayan dado o no hayan querido, bueno, sí, porque no han querido dármelo, porque a quien se lo pedí estaba ocupado con otra cosa. Entonces, era como, la niña puede esperar, no pasa nada, cuidado lo que hacen con los niños, por favor. Entonces, una cosa es educar, otra cosa es decirle sí a todo, pero tampoco dejar así, porque es que tú no sabes el dolor que le puedes causar a ese niño, a esa niña o a esa persona. También válido para adultos, ¿vale? Entonces, si hay un dolor muy, muy, muy fuerte, muy arraigado, falta necesidad, ya puedes tú hacer malabares, que el concepto base no os vais a poner a hacerlo. Entonces, quien lo haya hecho, enhorabuena. Seguid haciéndolo. Todo este dolor tan profundo, ¿a dónde te lleva? A un ciclo de ruina y escasez generacional. Y no es porque te lleve, sino ciertamente que cuando al niño desde la infancia le dicen no a esto, no a lo otro, no, 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 el niño aprendió a autodefenderse, a autoguardarse, a autosalvarse, a auto todo desde la parte negativa, ¿sí? Y a encerrarse en un cascarón, como fue mi caso, ¿no? O en la cárcel mental, como lo visteis aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que esa información, aquí es donde yo lo veo mucho, desde crítica, juicio, autocrítica y enfado con los otros, con madre, padre, abuelos, perdón, falta de autoperdón y me han dicho y me han hecho. Debemos de entender que detrás de cada historia y cada situación, cada uno tuvo su situación, su historia de vida. Yo no voy a criticar a la persona a la cual le pedí comida con 2 años y pasó de largo, literalmente, que hizo lo que supo y lo que pudo en ese momento con lo que supo y con lo que pudo. Esto es importante de entender, porque así vais a dejar de criticar y juzgar es decir, juzgar externamente, porque cada vez que tú juzgas externamente a alguien, en verdad te estás autocriticando, autojuzgando y autoculpando. ¿Y quién opera en definitiva? Simple, ante todo lo antes mencionado, el ego. ¿Qué se hace? Toma de decisiones incoherentes. ¿A dónde va? A este tipo de mentalidad. No es una mentalidad abundante, no. Es una mentalidad de mucho dolor, pero hace parte del fundamento, de tu propio fundamento. Por eso el fundamento eres tú. A quien hay que invertir, cuando hablamos de invertir la pirámide, quiere riqueza, que lo hemos dicho en clases anteriores. Ok, invertimos la pirámide. Pues es a uno mismo, ¿sí? En responsabilidad. Y habiendo dicho esto, explicado cada parte, porque esto es súper importante, claro, las personas es como, no sé qué más hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos a cada uno culpa, vergüenza, orgullo. ¿Qué le corresponde? Apertura a recibir y autorresponsabilidad eterna. Eterna. No es hoy, no es mañana, no es que tal vez, no es que me tomo un descanso de la responsabilidad, no. Porque en verdad es todos los días, con todo, ¿sí? Y apertura a recibir lo nuevo, pero no entrar desde la perspectiva a todo lo que sea que se me presenta. Aquí hay un gran fallo y es que las personas, perdón, dicen, di sí a todo. Sí, sí, tú di sí a todo, que otra vez me pongo ahí, por ejemplo, yo dije sí a muchas cosas
y acabé en la ruina, literal. Entonces, yo lo que os recomiendo es que digáis que sí, evidentemente primero se toma acción y después se va a ver el resultado, pero con mucho discernimiento. Vamos a entenderlo al final. Que te hable tu corazón. Es muy simple. Y el corazón es muy lógico, de hecho. Tiene mucho sentido común, más sentido común el corazón que el cerebro. Pero hay que hacerse amigo del cerebro también. Orden y estructura en la parte de incomodidad y evasión. ¿Cómo te liberas? Pues cuando tú quieres salir de ese proceso de decir, yo no voy a hacer o voy a dejar un trabajo a medias, ¿por qué? No hay orden, no hay estructura, también entre otras, no hay aceptación de esa emoción o de esa situación. Por tanto, necesitas orden, estructura, aceptación y coraje. El coraje se confunde con una emoción, por decirlo, ¿no? Una palabra, un estado de percepción negativo. Es decir, es que voy a tener coraje, soy valiente. No. Es decir, es coraje, simple. No estás haciendo daño a nadie, no estás haciendo. Es como una. Es ese fuego, aquí sí entra, es donde entra claridad de espíritu, es un fuego interno, el cual te prometo que cuando tú despiertas el coraje en ti, te activa todos los niveles, te salva la vida. Por esto digo mucho que no hay salvador, no hay nadie, porque Dios sí, Dios es prosperidad, Dios es amor, literalmente, pero es que Dios quiere que seas un elegido de la vida, claro, pero también quiere que tú elijas la vida y que tú te elijas a ti, con coraje, con convicción, con pasión, con amor, con todo, con valentía, ¿sí? Entonces, Dios no te va a salvar si tú no haces tu parte. Más cositas. Competitividad. ¿Cómo se elimina la competitividad? Con autoconquista. La autoconquista hace parte del coraje y la valentía. Cuando tú tienes ese coraje y esa valentía, te estás autoconquistando. La única lucha que tienes que ganar diariamente, tú, yo, todo ser humano, y la única competitividad que tienes es contra ti mismo, contra ti misma. Es decir, lucha, batalla, son tus batallas internas, a todos los niveles. A emprendimiento, a que si haces una cosa, a que si no, a que si facturas, a que si no facturas, a todo. ¿Cómo se realiza? A través del movimiento, lo que decíamos. Tú haces coherentemente, conscientemente y después verás los resultados. Al menos una parte ya la estáis haciendo, estáis aquí. Pero puntuales la próxima vez, por favor. Ok, pensamientos obsesivos y apegos. Estamos hablando un punto extremo que verdaderamente existe y muchas personas lo dejan pasar por alto. ¿Cómo se corrige? También de manera fácil, con estabilidad y corrección del lenguaje interno. Aquí muchas veces entra, evidentemente, el lenguaje externo de cómo tú hablas, cómo tú te comunicas, otra vez eso lo veis en la supra, ¿sí? Con otros desde la perspectiva de que haya asertividad en una conversación, en una buena comunicación, pero estamos hablando de cómo tú te hablas. ¿Cómo hablas a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? Sí, pero tú vas a tratar a los demás tal y como tú te estás tratando a ti. En traducción, pues las finanzas, evidentemente, va a decir, ¿me tratas bien o me tratas mal? ¿Me hablas bien? ¿Me dices que estoy o que falta? ¿Me dices por qué no has llegado a tiempo? ¿Por qué te vas pronto? Es así como se comunica el dinero, es energía. Aprobación. Tú no necesitas aprobación de nada ni de nadie. Sí necesitas una alineación interna estratégica. Porque sí.
las personas huyen de las estrategias y acordaros que aquí lo que estamos haciendo es una estrategia, como si fuese una estrategia militar, por mi bendito Krav Maga, ¿no? El deporte, una estrategia de deporte. Es decir, tú tienes que tener una estrategia, tú tienes que tener un plan de acción. Aquí es donde muchas personas dicen, opero por el Vision Board. Yo también opero por el Vision Board. Y me encanta el Vision Board. Y es que he manifestado cosas tremendas con el Vision Board. Pero es que el Vision Board es una estrategia de visualización mental, frontal, en este caso, porque tú estás visualizando un panel, estás creando tu Vision Board. Es una estrategia. Hasta la manifestación desde diversos puntos de vista. Si lo desglosáis y lo analizáis, es una estrategia. No debéis de huir ni de la estrategia ni de los sistemas. Desde la perspectiva de que, como siempre, hay contrapartes. Hay polo positivo y polo negativo. Siempre, siempre, siempre debemos de enfocarnos en la parte positiva, coherente y saber cómo afrontar las adversidades y las negatividades. Que nadie está exento de ello. Es decir, ese oponente. ¿Vale? Con el llamado de atención tenemos el discernimiento, válido para la afrontación que acabamos de decir. En esta ocasión hablo mucho en plural, para saber a quién estoy canalizando. Discernimiento, control, ¿sí? Temperamento. Wow, esto es todo un tema. La persona es como, tengo carácter, pero no quiero tener carácter. Estoy siendo reactivo, pero no quiero ser reactivo, pero es que luego no sé cómo controlarme, ¿no? Porque si estoy controlando, y si no estoy controlando, no estoy controlando. Entonces, hay mucho ruido mental. El ruido mental mayormente se manifiesta en esta parte, ¿sí? A través de el llamado de atención, de una forma u otra. Y bueno, y parte contraria, evasión también. Entonces, se necesita mucho discernimiento. Se baja al corazón. Cuando tú bajas al corazón, tú haces todo los discernimientos sabidos y por haber, y estás en constante autoconocimiento. Ya conoces tu carácter, conoces tu cuerpo, conoces tu mente, conoces tus capas, subcapas, tus chakras, conoces tú todo. Has constelado, has hecho de todo, 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 todo lo que te puedas imaginar. Te fuiste a los retiros 1.000 millones. Referente a la guerra, ¿sí? Espiritual, energética, financiera, resulta que está relacionada así con la parte transgeneracional, con todas las cargas y subcargas de todos tus familiares, tus ancestros, que no estás exento de ello porque provienes de tu familia. Bueno, y luego está el inconsciente colectivo, todo eso lo explicamos en la supra. Hay una cosa muy fea, esto es feo, son parásitos. Existen. Las personas lo asocian, y os lo pongo aquí, y dirás, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento? La respuesta es todo, porque esos parásitos dicen que son energéticos, y no es que sean tan energéticos. Esos parásitos, sí, se pone que se han hecho diversas pruebas al microscopio, se llaman como larvas astrales. Esas larvas astrales energéticas, o también tiene otros nombres mucho más feos, ¿sí? No voy a entrar en detalles ahora. Se han hecho diversas pruebas al microscopio y se hicieron visibles. Están en el cuerpo, literalmente, en el cuerpo físico. ¿Qué pasa? Que desde la espiritualidad se sigue asociando a, es que como tengo esto, me quedo con esto. Como tengo este parásito, esto. No, no, puedes hacer una desparasitación y te prometo que tus ventas van a aumentar, ni te imaginas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como es energía, ¿sí? Está afectando a tu organismo de una forma u otra, está afectando a tu salud de una forma u otra, está afectando a tu claridad mental de una forma u otra, ansiedad, que os voy a comentar también, de una forma u otra, entonces se hace una desparasitación, podríamos decirlo, ¿sí?
o más bien el nombre es reprogramación energética, ¿sí? Entonces, para aquel que no lo sabe, está muy relacionado y no con la venta como tal, desde estoy vendiendo más, estoy controlando mi dinero, ¿qué estoy haciendo? No, es que si tu cuerpo está cargado, tu ambiente, tu energía, tu todo está cargado, ya puedes tú hacer y hacer y hacer y no se van a quedar contigo, ¿sí? Entonces, os comento esto porque fue una de las cosas que yo personalmente también tuve que trabajar. Y bueno, más cosas referente a ello. Sí, hay estudios, es decir, que están físicamente. Son feos, se ven muy feos. Pero tiene solución. En cuanto al dolor, falta necesidad, acción inspirada, diseño y planificación. Sí, porque cuando tú te pones a desparasitarte, ¿sí? A hacer la reprogramación energética, por ejemplo, evidentemente estás tomando una acción. Siempre y cuando tomes una acción para hacer algo, X, lo que sea, ya has tomado una acción. ¿Sí? Cuando digo acción inspirada es una acción consciente, coherente, ¿no? De me ha llegado la inspiración. No, no hago referencia a eso. Acción inspirada hace referencia a consciente, coherente y creativamente. ¿Sí? Diseño y planificación. Voy diseñando, voy planificando, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer lo otro. Ejemplo, las mamás, pasa mucho con las mamás. Las mamás hacen un calendario del horario de sus hijos, el colegio, qué tienen que hacer, qué no, qué tienen que darles de comer, cuándo, cómo. Pasa mucho pues, con el trabajo. Tengo la cita a este cliente a esta hora, a esta otra hora, a esta otra hora. Entonces, eso es una planificación. Pero aquí estamos hablando de planificación consciente. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú no actúas ante aquello que tienes que hacer, ese dolor, falta, necesidad, seguirá estando si tú no pones tu granito de arena. Y con el tema de ciclo, ruina y escasez generacional, tenemos el vencimiento, es decir, ya terminar con la deuda espiritual. ¿Cómo se termina con la deuda espiritual? Cada decisión, en este caso financiera, porque nos enfocamos en las finanzas, es una semilla. Problema, las personas lo quieren ver todo ya. Aquí vamos a hacer una práctica dentro de muy poco, ¿vale? Para esa práctica requiero que estéis tranquilos, que estéis con pantalla, con ordenador, ¿sí? Con auriculares y solos, sin compañía. Es decir, que no haya pues, los niños correteando y tal. Solitos en una habitación, en silencio, porque necesitamos mucha concentración. Cada decisión financiera es una semilla. Nuestro cerebrito, imaginémonos que es como un jardín. Esto ya lo habéis escuchado seguramente. Entonces, tú vas plantando, vas plantando, vas plantando, que hemos hablado del bambú, el bambú va creciendo y cuando menos te lo esperas vas a decir, wow. ¿Qué pasa? Que muchas personas en todo este camino, si echamos la vista hacia atrás, caen. Caen desde decir, no, pues me rindo, pues tira la toalla, ¿sí? Entonces tú te rindes, pero abriéndote a recibir, no tirando la toalla. Y con todo esto, toda esta autoconquista la podríamos resumir de soberanía interna, personal, única, intransferible, nadie lo va a hacer por ti. Esto es ser de lo más amoroso y espiritual con tu ser. Si te das cuenta, se está movilizando una actitud de cambio para fomentar un resultado a largo plazo positivo. Si nos centramos de todo para ayer, malamente. Si nos centramos de todo para mañana,
como que no. Entonces, debemos de tener la capacidad de operar tanto a corto, mediano como sobre todo largo plazo, ¿sí? Desde perspectiva emocional, perspectiva mental, perspectiva financiera, debemos de estar con muchísima claridad. Eliminar los rituales dañinos. Aquí ya, vale. Quemar laurel o canela para abrir las finanzas y la prosperidad sí es un ritual ancestral. Pero esto, lo que estamos haciendo aquí, también es un ritual. Despertarse por la mañana y lavarte la cara, sí, ducharte, tomarte tu café, tomar tu agua, salir a caminar, también es un ritual. Ordenarte y alinearte a través de tu planificación diaria también es un ritual. Lo que quiero que entendáis es que la vida es un ritual. La vida es un ritual. La vida es espiritual. Ritual espiritual. Simplemente seguirle la lógica y vais a entender de dónde viene, qué significa cada uno. Problema que se le ha dado un nombre de haz este ritual. Ojo que yo soy muy fan de los rituales de sal, pero no dejo su responsabilidad, o más bien mi responsabilidad en la sal. La sal sé que es un elemento de prosperidad. Sí, me encantan los laureles, me encanta la canela, me encanta la hierba, soy muy ancestral desde esa perspectiva, ¿no? Me encanta la naturaleza, me encanta la conexión con la madre tierra, pero no me quedo sin hacer mi trabajo y decir, pues vida, dame y no hago nada. Entonces hay que eliminar los rituales dañinos, ¿sí? Esto es lo que quiero deciros. Todo lo que sea dañino. Lo que tú consideres que es dañino para ti y desde la perspectiva, si ves que lo has hecho y no te ha funcionado, por eso aquí no es de qué más hacer. Vamos quitando todo lo que hemos hecho y resulta que no se ha conseguido resultados, ¿vale? Permitirse sentir la ansiedad. Sí, la ansiedad. La ansiedad. Madre mía, la ansiedad. Permitirse sentir la ansiedad. Desapego energético. Cuando tú sientes lo que llamas de una forma u otra ansiedad, ¿sí? ¿Qué sucede? Tu cuerpo lo percibe así, por cuando en verdad no tienes ansiedad. Tienes un desapego energético. Simplemente tu energía está mutando, está cambiando, se está transformando. Todo ello se está manifestando a través de tu cuerpo, tus cinco sentidos. Entonces tú así es como lo sientes, se llama, es una somatización. Pero es que toda energía está hecha para ser sentida. Toda emoción está hecha para ser sentida, no para ser ocultada, ¿sí? Ni para ser eliminada. Desde eliminamos la ansiedad. No. La ansiedad para eliminarla se empieza por transmutarla. La ansiedad es una energía como todo lo demás. Entonces se transmuta. Una de las formas para transmutarlo, hay forma mucho más profunda, depende del caso de cada persona, pero una de las formas es permitirse 3 minutitos, no tiene mucho más, inhalar, retener, de hecho, vamos a hacerlo, Rocío, ¿ok? Inhalamos, expande el abdomen y exhala. Hay ciclos, ¿sí? De 4, 6, 8, pero hagámoslo nuevamente. Inhalo, expando el abdomen
siempre y cuando se expande el abdomen, es respiración diafragmática. No tenemos un diafragma, tenemos 3 y tenemos 7 y tenemos mucho más. Sigue aguantando, sigue aguantando. Esto es una especie de apnea, se le llama. Entonces hay que aprender a respirar y vas soltando. Entonces, no es imprescindible poner los ciclos en el día a día, ¿sí? Pero simplemente respirar conscientemente. Tu cuerpo te va a decir, ok, tengo ansiedad, ¿lo que hago? ¿Me permito sentirla o no me permito sentirla? Y pasó, os cuento esto porque pasó con una alumna donde decía, me da miedo. Si te da miedo respirar, tremendo. Si te da miedo aguantar la respiración, tremendo. Entonces, la ansiedad que entra en ese momento, en ese instante, es simplemente de permitírsela. Ya está. Es una emoción y así se transforma. No hace falta ni ciclos si estáis vosotros en vuestra casa. Luego ya hay técnicas de respiración consciente, evidentemente, que lo que hacemos en el recalibrado de Despierta tu supraconciencia son técnicas de respiración. Componente de exposición al progreso natural de la persona. Es natural que se progrese. Hay personas que hemos hablado de los estados de estancamiento, involución, o pues bueno, conformismo, que es estancamiento, sí, o avance. Entonces, es normal exponerse al cambio. ¿Qué pasa? Que hay personas que no se están exponiendo tampoco por miedos, por el que dirán, por miedo a ser visto, por todo lo antes mencionado. Escuchamos la voz interior. La voz interior, alma, corazón. La voz interior es tu alma, literalmente. ¿Cómo se manifiesta? Mayormente a través del corazón, claro. Hay personas, y lo digo porque me pasó con una alumna que me dijo, Sandra, te prometo que no estoy loca, pero yo escucho una voz en mi cabeza. Y es verdad, no está loca, entre comillas. Es una vocecita que a veces, aquí la llamamos Pepito Grillo, ¿no? A veces te dice cosas buenas, a veces te dice cosas no tan buenas. Entonces tú tienes que saber escucharte y autoconocerte, porque si te dejas llevar por esa voz desde perspectiva negativa, miedos, no haga esto, easy, así se manifiesta el easy. ¿Y si te pasa esto? Y casi, y no lo sé, entonces se cae en ese patrón obsesivo-compulsivo, ¿vale? Más fácil, pues bueno, si la persona que sabe controlar su mente, ok, pues se centra en la cabeza. La persona que no, pues va al corazón y escucha su alma, su ser, su espíritu. Escuchar también las sincronicidades. Cuando tú hayas hecho este trabajo, ¿sí? Diariamente, conscientemente, planificándote, trabajando, meditando, abriéndote a la vida, a la prosperidad, a la abundancia, de forma lógica, coherente, sentido común, que sí, a veces dicen, que ya lo hemos dicho, el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque las personas pues, no saben cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando ya tú digas, ok, perfecto, ya he hecho todo lo habido y por haber, ahí es donde vienen las señales, ¿no? Lo que llaman las señales. Señales. Esta es parte de la vida. Todos recibimos señales todos los días. Todos vemos números, todos vemos, perdón, plumas, todos vemos estrellas fugaces, todos vemos cosas, ¿sí? Todos sentimos, todos percibimos, todos vemos como casualidades, entre comillas, que esas son las serendipias, ¿sí? Las sincronicidades que de repente piensas en una persona y dices, wow, pero ¿por qué me ha llamado? Pasa, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conexión mental. El problema es que las personas que aquí lo que estamos haciendo también, aparte de trabajar el emprendimiento y las finanzas, es aterrizar la espiritualidad.
¿sí? Para que no sea dañina. Entonces, las personas lo que hacen es buscar esas señales, aposta. Decir, a ver, me espero a que sean las 11:11. Ay, son las 11:11, entonces significa que tal, 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 tal. He soñado, por ejemplo, interpretaciones de sueño. He soñado, he tenido este sueño, he tenido el otro. Está bien, claro. Nunca le des una interpretación negativa. Todo tiene su porqué y su para qué. Pero quiero decir, no te quedes en ese tipo de espiritualidad de esperando pues al Mercurio retrógrado, ¿sí? El eclipse solar que vamos a tener o 11:11. ¿Por qué? Eso es un tipo de mentalidad muy dañina. No es nada espiritual, no es nada abundante. Vas buscando esas plumas, por decirlo, esas mariposas, esas señales, y ahí tú no le estás diciendo a la vida, estoy prestando atención a lo que tú me estás diciendo. No, es que tú vas en busca de ello. Entonces es totalmente incoherente. Y sí, es coherente desde la perspectiva para esa situación, ¿no? Esa búsqueda de esa pluma, por ejemplo, pero te cierras a todo lo demás. Te cierras a recibir, te cierras a trabajar tu mente, tus emociones, te cierras en conectar con la venta, el dinero, la abundancia es súper amorosa. Te cierras a otra experiencia. La vida es una experiencia, es experiencial. Entonces, claro, cuando tú te cierras, te haces muchísimo daño, ¿sí? Así que, en definitiva, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber escuchar las sincronicidades tuyas, propias, de tu propia vida, pero no por eso no vas a tomar responsabilidad, ¿vale? Así que todo esto lo tenemos para librarnos de la mentalidad obsesiva compulsiva, que muchas veces se manifiesta a través de compras. Compras no te hago como referencia tan solo ropa. Te pongo el ejemplo porque es muy común. Puede ser de todo, puede ser comida, puede ser instrumentos, puede ser de todo, muebles, de todo lo que te puedes imaginar. Es compra, ¿no? Es un intercambio. Entonces, al dinero, como es un intercambio, porque operan inevitablemente las leyes universales del flujo, del intercambio, ¿sí? Aquí tú le estás diciendo, dinero, no te quiero conmigo, te voy a gastar, te voy a gastar, te voy a gastar, te voy a gastar, y cuando te das cuenta, en así, 0, ¿sí? Dice, pero ¿dónde está? ¿Qué he hecho con el dinero? ¿En qué se ha ido? Se ha escapado entre los dedos. Entonces, es importante saber todo esto para así, evidentemente, identificar cada uno en qué parte está. Esta clase, claro está, recomiendo que la volváis a ver e identificar de esas bolitas, ¿no? Las primeras, en cuál más os estáis representando. Muchas veces están ligadas una con otra, ¿vale? Y quien tiene ansiedad, permítete sentirla. Permitiros sentirla. Es normal, es una energía. ¿Ok? Así que habiendo dicho esto, ya pasamos a preguntas. Si tenéis preguntas, tenéis dudas.